Bueno, ustedes van a ver con mucho detenimiento la película. Es una película de violencia. Es una película de violencia familiar. Van a detectar quién es la víctima. Así es que les voy a pedir que detecten quién es la víctima, quién es el agresor. ¿Cuáles son las circunstancias que vive la víctima? Sus características personales. Recuerden ustedes que decíamos en la clase anterior que la síntesis criminológica nosotros la vamos a realizar tomando o auxiliándonos de diversas ramas del conocimiento. De manera particular la psicología. ¿Sí? Bueno, entonces van a determinar cuáles son las características de la víctima. Me interesa que también observen al agresor, pero claro que si nosotros hablamos de víctimas es lo que más me interesa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, características personales de la víctima son circunstancias. Si pueden hacerlo también del agresor. Y en el caso de que ustedes estuvieran frente a una situación de esta naturaleza, ¿qué es lo que podrían hacer? ¿Están de acuerdo? Parece que no tienen que están buscando. Nada más. Y bueno, mientras terminamos entonces, quiero que alguien de ustedes me diga, así muy someramente, ¿quién es la víctima del delito? ¿Quién es la víctima del delito? Me dice la compañera, sí, yo puedo decir que la víctima es una persona que es agredida. Pues nosotros podríamos aceptar como válida esa respuesta, ¿cierto? Sí. ¿Qué es la víctima, compañera? Es la persona fíjense lo que dice nuestra compañera, es una persona que se ve afectada por su bien jurídico. ¿Sí? Y nosotros en la clase anterior decíamos que desde el punto de vista biológico no hay una correspondencia entre sujeto activo y víctima, ¿cierto? Sí, así como no hay entre delito y crimen. Tenemos que tener muy presente que delito, recuerden ustedes lo que vieron el año pasado. ¿Qué es el delito? ¿Qué es el delito? ¿Recuerdan? Dice la compañera, fíjense bien cómo responden ustedes, dice la compañera. Delito es aquel que comete la agresión, fíjense. Y nosotros decíamos la clase pasada, hay una diferencia entre crimen y delito. ¿Sí dijimos eso? Hay una diferencia porque el delito, fíjense bien, vamos a ver. El delito es la descripción de la conducta. El Código Penal nos dice, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. ¿Sí? Esa es la descripción típica que nos dan en el Código Penal. ¿De acuerdo? Y decíamos que el crimen es la realización de esa conducta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo va a llevar a cabo ese homicidio el sujeto? Pues lo va a meditar, lo va a pensar, pero la realización de la conducta es lo que nosotros conocemos como y luego dice la compañera, bueno, víctima es el titular del derecho de delito tutelar. ¿Dónde encontramos esas situaciones, esa descripción que nos dice? La víctima es el titular del derecho tutelar. Decíamos también en la clase anterior que es un concepto penal sujeto pasivo. Es un concepto penal. ¿Sí? ¿Por qué es un concepto penal? Porque
En el delito de homicidio, ¿quién es la víctima? Allá hay un bien jurídico tutelado que es la vida. ¿Sí? ¿Quién es la víctima? Pues al sujeto que lea la verdad. Pero hay otras víctimas, decíamos, ¿cierto? Y esas víctimas podríamos decir que son los familiares. También hablamos de víctimas ofendidas por el delito. En el caso del homicidio, ¿quién es el ofendido por el delito? ¿Quiénes? Los familiares, esas personas que tienen una relación directa con la víctima. Entonces, la víctima es la persona que está recibiendo el daño. Pero por general en todos los casos, la víctima y el ofendido, uno de nuestros compañeros nos ponía un ejemplo, pero no me acuerdo quién fue el que nos ponía un ejemplo la clase pasada para poder entender esta parte de que no, la víctima no se puede hacer siempre la persona que recibe es el interesado. Creo que había el ejemplo de que le habían robado la identidad a alguien que se tenía una propiedad de la persona. El propietario es una persona diferente a la víctima. Él decía que el teléfono que le habían robado no era de su propiedad. ¿Cuál sería el entonces si hablamos del delito de robo? Y la persona que lo tenía en ese momento era el propietario. No, si hacía la denuncia teníamos que pagar la propiedad. Entonces, en un tiempo tutelado correspondía a otra persona. Así es de que la víctima no corresponde en ese momento, en ese delito de robo que nos ponen en el delito de robo, no corresponde así a la víctima. El dueño, ¿sí ve la diferencia o no la ve? ¿Sí la ven o no la ven? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí la ven. Bueno, a ver, eso fue algo de lo que hablamos. Entonces, si yo les preguntara ¿qué es el delito? Exactamente, pero aquí tendremos que hacer la descripción de la conducta que nos da el Código Penal, ¿no? Pero así que la descripción de la conducta está bien. Pero es una conducta, también decíamos la clase pasada, que es una conducta culpable y que puede recibir un castigo, ¿no? ¿Sí? Bueno, muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Ahora, ya decíamos que no es el ofendido, ¿verdad, licenciado? ¿Quién es el ofendido? El ofendido es aquella persona que indirectamente recibe el daño. Así es. Fíjense lo que dice el compañero. Que indirectamente recibe el daño. Y alguien dijo, cuando ejemplificábamos con el homicidio, una de las compañeras dijo que los familiares eran los ofendidos. ¿Sí? ¿Por qué? Eso podría ser cuando ocasionen la muerte. Obviamente quedan afectada la familia y queda para responder por lo que tengan que responder por el efecto. Así es. Entonces sí nos queda claro que es víctima, quién es el ofendido, y nos queda claro que es el delito. ¿Sí a todos nos queda claro que es el delito? ¿Y el crimen? Fíjense lo que está diciendo la compañera. La
la realización de la conducta, ¿de cuál conducta? De la conducta descrita como dice la compañera, ¿o no? ¿Sí? Ahora sí quedó más o menos claro. ¿Sí? ¿Qué más falta? ¿Qué es la víctima de proximidad? ¿Qué es una víctima de proximidad? Porque vimos diferentes tipos de víctimas, diferentes definiciones de víctimas, ¿o no? Y yo les pedí que leyeran sus diapositivas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quiénes son las víctimas por proximidad? A ver, díganme. ¿Quién se acuerde? Los hijos son víctimas secundarias. La compañera, su nombre es Madaí. Madaí decía que los hijos también Los hijos se confían sobre que los hijos eran víctimas de proximidad. Yo le dije que no. ¿Por qué no? Porque eso no termina. Son víctimas. Seamos víctimas por proximidad. Sí, bueno, sí puede ser que el crimen afecte a toda la sociedad. Pero las víctimas por proximidad, ¿quiénes son? Ya la compañera nos está diciendo quiénes son víctimas por proximidad y tendríamos para entender decir que por un ejemplo podríamos nosotros entender esto de víctimas por proximidad. ¿Quiénes son víctimas por proximidad? Las personas que, por ejemplo, acuden a un evento masivo. ¿Cuál sería un evento masivo? Que vemos con frecuencia. manifestación. Dice la compañera una manifestación, claro que una manifestación, porque hemos visto en la actualidad que en las manifestaciones, o también en algún evento musical donde acude la gente y ya no hay sillas, sino todos estamos parados. Ahí podemos ser víctimas de delito. Y sí que podríamos ser víctimas de delito, pero no. ¿De qué otro tipo de delito? Van a ser varios días, ¿no? ¿Cómo? Lesiones, abuso sexual. Fíjense bien, y ahí a veces podríamos decir la víctima opera. No. ¿Por qué no? Nosotros no estamos esperando que vayamos a un evento de esta naturaleza y alguien nos agrega. No estamos colaborando con las organizaciones. Sí, no es que yo diga, y si voy a evento me van a asaltar, pero de alguna manera sí estoy consciente que puede ocurrir algo. Incluso yo como experiencia personal, yo vengo caminando en Jesús Carranza. Hoy cambié de reloj, ahora porque no es que yo me esté exponiendo a
tal vez pueda opinar, pero no mis precauciones, además de acuerdo a años de delito me esté exponiendo tal cual, ¿no? Más alto, por favor, licenciada. Está bien lo que dice la licenciada, pero si es que vamos a un baño público, pero si por ejemplo lo vemos en realmente no estamos preveniendo esto, o las precauciones, pero si yo acudo a un baño público, por ejemplo, pero si yo voy a pasar por donde se está dando una manifestación, no la puedo tomar porque harán permiso. Si yo estuviera alrededor de que ahí se está llevando a efecto de una congregación de mucha gente, manifestación, pues tomo mis precauciones, pero si no. Claro, aquí lo que tendríamos que ver nosotros es, fíjense bien, compañeros, porque yo pregunto, víctima por proximidad, y la compañera, ella está ya explicándonos que va a evitar ser víctima, pero se aleja de lo que es la proximidad, ¿o no? ¿Sí? Y ella está tomando sus precauciones para ser víctima. Y lo hace en la situación que está viviendo, ¿cierto? Pero cuando somos víctimas por proximidad, pues bueno, también vamos caminando por la calle y encontramos, como dice el licenciado Jesús, encontramos esa manifestación, pero ¿cómo podemos prever? Tenemos que pasar forzosamente por ahí y tal vez ni nos dejen pasar, ¿no? Porque la gente lleva a cabo sus manifestaciones en la actualidad con mayor agresividad, como antes que, bueno, se manifestaban y aparentemente no ocurría nada, pero ahora ya incluso hay algunos actos que pudiéramos considerar de vandalismo, porque por ejemplo, ¿qué pasó en Chiapas el año pasado o el año pasado que destruyeron, en Oaxaca, perdón, se destruyeron algunas cosas que estaban consideradas como patrimonio, si no de la humanidad, sí de la cultura? Y aquí el año pasado también los maestros destruyeron el control de la Secretaría de Educación de la parte de Sí, pero hacia adentro que no porque ahora no llevan a cabo sus manifestaciones. Así es. Pero por lo que estamos viendo es víctima. Entonces, compañeros, son aquellos sujetos de recibir un daño o de puede ser muy bien. Por acá. Otro ejemplo de esto sería, no tengo la Otro ejemplo de este tipo de proximidad sería, por ejemplo, una experiencia ya reconocido en la pestaña de subir con un billete y el chico dice, ¿qué pasa? Ahorita de su cambio. Lo vas hacia atrás y ya llegando a la central de abasto me dice, me levanté de mi bolsa de la gente y me regresó por el cambio. Ahí se subieron unos tipos y me agarraron de la mano y se hicieron de la orden. Entonces, pues, se asaltaron a su y me quitaron 30 pesos de la mano. Ahí eso también puede funcionar como... A ver, compañeros, en el ejemplo que pone la licenciada, ¿podrá ser víctima por proximidad? Sí, porque es un evento donde no está previsto, porque es colectivo, había gente en el camión y ella no se lo esperaba. ¿Cómo ven? ¿Esto? Pensemos en esta víctima que nos está describiendo la compañera. Malaí dice, sí es una víctima por proximidad, porque ella va en el transporte colectivo y no se espera que la vayan a agredir. Pero es
Sin propiciarlo. Pero me llama la atención cómo hace la descripción de su actitud, porque dice, ¿sí pusieron atención? Sí. Dijo ella que le pagó al chofer, no tenía cambio y le dice luego le doy su cambio, se va para la parte de atrás y bueno, entonces ya le dice el chofer, señorita, su cambio. Y ella dejó su bolsa. Dejé la bolsa en el asiento. Dejó la bolsa en el asiento por el cambio. ¿Por qué no? Porque ya la actitud de haber dejado el vestido en el momento que se ha hecho está llevado a una organización de profesores pueda sentir Aun cuando no se hubiera subido a nadie. aunque no se hubiera sido también. Aun cuando no se hubiera subido a nadie, alguien podría haber tomado el bolso y hubiese sido víctima de robo. ¿Y qué dice la diapositiva? La proximidad efectiva es un factor distingue tres tipos de proximidad para decir si es una víctima de proximidad. ¿Cuáles son esos tres? Uno es el espacial, Uno es el espacial. ¿Cuál es? aglomeraciones que producen víctimas de robo. Aglomeraciones que producen víctimas de robo. Ahí decíamos, poníamos el ejemplo muy común de las manifestaciones, de los conciertos. ¿Qué más? La segunda es familiar. Familiar. ¿Por qué? Parricidios, incestos y violaciones. Ahí ¿cuál es la causalidad? El parentesco, ¿o no? ¿Sí? El parentesco que puede haber ahí la comisión de un delito. Homicidio. Violación, ¿no? Por eso voy diciendo a poco a poco. Ajá. Siga, compañero. No, pero vamos a checarlo para que... A ver, Tres, profesional. ¿por qué profesional? Dice médico, párroco, el profesor, la prostituta, entre otros. Médico. Médico. Vamos a ver por qué podría ser una víctima de proximidad cuando vamos a ver al médico. Ahorita voy a hablar. Hay casos en los que los médicos atienden a los niños porque ya es y los especialistas cuando hacen algún estudio describen que utilizar alguna manera de las madres para entrar con el niño. Entonces se recomienda a los médicos que no hagan esos estudios con el niño o la niña solos. ¿Por qué? Porque se presta a que el médico toque al niño o toque a la niña. ¿Sí? Dígame, licenciada. Sí, mire, se me ocurrió, licenciada, que respecto al ejemplo que dio la compañera, el asalto a lo que es el camión, que pudiera ser víctima próxima, de proximidad, que a lo mejor les abordan más rápido los asaltantes, por si algo son los que están en la parte de enfrente. A lo mejor en lo que pues asaltan, quitan las cosas a las personas, los de atrás pues tratan de huir por la parte trasera. No sé si me puede así. Pero la proximidad, así pensándolo muy bien, pudiera ser un delito por proximidad. Sí pudiera ser un delito por proximidad, pero yo decía, escuchemos muy atentamente qué es lo que hizo la compañera. No hay una aglomeración así que hay en empujones con la plática de la compañera no dijo eso, pero puede ser que sí puede ser que hubiera algo de proximidad, porque pues porque es un transporte público
porque no es suficiente y porque sí hay una aglomeración a veces. A veces hasta nos empujan y no podemos explicar. Pero por eso yo les decía, pongan mucha atención en lo que dice la compañera. ¿Cómo hizo la descripción? Me abro el chofer, dejé mi bolso y puse el plan. En ese momento se levantaron, se subieron los sujetos y me amagaron, ¿cierto? Sí. Pero en caso de que también hubiera ido a comer, o sea, ¿con quién? Lo que pasa también es que la actualidad ya debemos esperar que vayan a lograr, porque se suben en cualquier parte de estas personas, ¿o no? ¿Sí? ¿Y cuál fue la proximidad? Porque digamos, ¿cuál fue el contacto? Que también es lo que tendría que saber. La compañera se protegió, por eso decíamos el ejemplo que ponía no entra dentro de este tema de proximidad, porque ella lo que está haciendo es prevenir. ¿Sí? Pero, dígame, licenciada, podríamos decir que ese es ese elemento de proximidad en el ejemplo que nos pone nuestra compañera. No sé, tal vez en este caso no puedo mencionar el servicio ocupacional. El chofer, pues, por la misma, por su trabajo, tiene que ir por varias rutas y no sabe qué tipo de personas es la que va a subir. Simplemente ofrece un servicio y si se suben las altas, si se sube gente corriente, él no puede definir o prevenir en ese aspecto, ¿no? La pudiera ser la proximidad del mismo medio de la ocupación. La necesidad está en ese vehículo, en ese transporte público. ¿Tú quieres? Y también en uno, supongo, no, la verdad no conozco bien, pero en un autobús aglomerado, ¿no? Con mucha gente, considero que puede ser más difícil que a un asaltante se atreva a subir, no va a poder ni moverse, ni asaltar a cada uno. Es como más. Aquí dice la licenciada, digo, no, porque hay carteristas, así es. ¿Sí? Entonces, sí, muy bien. Así te vas. Listo. Ya. También el enfoque porque si bien dicen que nada más hay tres, está haciendo su relación, su clasificación, pero nosotros en la facultad podríamos mencionar otros, ¿no? ¿De acuerdo, licenciado? ¿O no? No, pero ahorita hablábamos de víctimas de proximidad. De los tres, pero ahorita estamos también ya encontrando el metro, por ejemplo. Se
de esas situaciones. Sus novios las golpeaban y cosas así. Mónica era una niña muy privada y muy siempre sonreía. Hacía travesuras como cualquier otra niña escalada. Encontré a la asociación cuando mi hija Mónica fue asesinada. Fui al jefe de policía de mi área y le pedí ayuda para poder ayudar a otros. Y no actuó como si nada. Comencé a transcribir la historia de Mónica desde bebé hasta su muerte. Y pensé, ¿cómo esperas de mí? Y contar su historia. Dar una sensibilidad sobre las relaciones afectivas y ayudar a los demás. La primera vez que lo vi, parecía ser un joven muy agradable, muy dispuesto a mirar mucho y ayudarla, protegerla y quererla. La llevaba a lugares bonitos y pasaban mucho tiempo juntos. Decidió invitarla a irse a vivir con él y sus abuelos. Mónica lo vio como un nuevo comienzo. Quería ser independiente. Mamá, soy grande, yo decido. Mónica era una persona divertida, realmente honesta. Siempre estaba feliz. Solíamos andar en grupo. Cuando empezó a salir con Ana, se alejó mucho de nosotros. Era como que él no quería que pase tiempo con nosotros. ¿No ella te aísla de tus amigos o familia? ¿Alguna vez sentiste culpa por hacer lo que querías? Hola. ¿Dónde? Me preocupé por ti. Lo siento, ¿qué sucede? ¿Se trata como basura frente a tus amigos? ¿Él o ella te degrada frente a otros? Hay muchas señales de una relación abusiva. Suele comenzar con abuso emocional, degradación. En el caso de Mónica, ella tenía una discapacidad de aprendizaje y a veces usaba una palabra equivocada para describir algo. Además, a veces le reía su discapacidad en el aprendizaje y la hacía sentir menos que un humano. ¿Jugo de baraja? Es jugo de naranja. No jugo de baraja. Jugo de naranja. Él o ella tiene una carácter independiente. ¿Él o ella evita que hables con gente del sexo opuesto? Mónica. Ryan. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué haces aquí? Solo vine por patatas y cerveza. Oye, Mónica. Ya vámonos. Tengo que ir. Sí. Ella hacía todo lo que Adam le pedía. Traerle un vaso de agua, traerle una cerveza, traerle esto, traerle lo otro. Le parecía raro que ella fuera tan sumisa. Ella no solía ser así. La aislaba de sus amigos y familia. Ella se volvió muy dependiente de él. Él no era el único que conocía en la zona, así que ella dependía mucho de él para todo. Mónica construyó un trabajo cerca de donde vivía. Él no tenía trabajo. Él tomaba su dinero y solo le daba parte, lo cual es abuso económico.
lo cual la aislaba. Creo que este está mejor. Genial. Mónica tenía una personalidad fantástica. Era muy amistosa, muy habladora, era genial como amiga. Pero un día me comentó algunos problemas con el chisme. Luego de eso cambió completamente. Se podía dar cuenta de que estaba abrumada y asustada. Mónica solía venir a casa en ocasiones. Se reía, la pasaba bien y cenaba con la familia. En ocasiones me llamaba aparte y me decía a solas: mamá, suceden cosas. No estoy segura acerca de algo. Y me contaba cosas acerca de su comportamiento dominante. Hay cerveza en el refrigerador y no lavaste la ropa sucia. No soy tu esclava, Adam. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué me acabas de decir? Nos sentábamos y hablábamos de que no era un comportamiento aceptable, que no tenía que soportarlo. ¿Alguna vez te trató como basura? ¿Alguna vez experimentaste violencia física? ¿Qué acabas de decirme? Ese fue el comienzo. Así fue que empezó. Te veo mañana. Bueno, llámame si necesitas algo, ¿sí? Gracias. Adiós. Cada vez que volvía del trabajo, Adam estaba allí. Ella trabajaba todo el día, él no lo hacía. Llegas tarde. Es que tuve que cerrar. Tuviste que cerrar. Bien, ¿y cuánto lleva eso? 2 minutos. Tuve que hacer compras. Ok, hiciste compras. Muy bien. Solo le daba órdenes en cuanto llegaba. ¿Sabes qué? La próxima vez que llegues tarde me llamas, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, ve a hacer la cena. Mónica se escapó una vez de ella. ¿Podrías encontrarte con mi colchón? Sí, en el delivery. Me llamó una semana más tarde y me dijo que Adam estaba allí y que volvía a encontrarse con él. No daba crédito a mis oídos. No podía creer que hiciera eso. Le pregunté por qué lo hacía. Mamá, no tengo tratamiento. En ese momento no pude entenderlo. Tenía en mente que Mónica era muy agradable, afectuosa, siempre buscaba ayudar a los demás. Creo que esa era una de las razones por las que volvió. Todo será mejor. Pero la otra razón fue que él la amenazó con suicidarse si no podía. Fue por esa época que encontró a Blaise. Era un perro maltratado y lo trajeron al refugio. Mónica se enamoró por completo de él y lo llevó a casa. ¿Listo? ¿Listo? Por allí. Blaise era su amor incondicional. Era el amor que siempre había buscado. Ven aquí. Dámelo. Él era su todo. Ve por él. ¡Mira esta cocina! Le estoy limpiando. ¡Sal de aquí! ¡Mira todo esto! ¡Basta! ¡Adam, detente! ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡Por favor! Mónica nunca había visto nada así en toda su vida. No sabía cómo manejarlo. Seguía diciendo que él estaba fuera de control. ¡Maldita sea! ¿Has experimentado la violencia?
¿Y fuiste forzado a tener sexo? ¿O debes decir que no? Finalmente, la llamada que esperaba. Mamá, ¿puedo ir a casa? Necesito hablar. Está bien. Se quedó con nosotros un tiempo, hasta encontrar un trabajo. No le costó mucho ya que era muy buena asistente veterinaria. Buscó un apartamento cerca del trabajo, ya que no tenía automóvil. Y luego decidió comenzar su vida desde cero otra vez. Lisa, mira. Ven aquí. Aquí tienes. Una vez que ella tuvo ese comienzo nuevo, que solo duró una semana y media, ya era esa niña alegre otra vez. La sonrisa, la felicidad, habían vuelto. La parte de Mónica que todos conocíamos y amábamos. Un día golpearon a su puerta. Rompiste mi corazón, así que ahora romperé el tuyo. Esto fue una semana después de mudarse al apartamento y empezar su nueva vida. Estaba muy orgullosa de que hubiera dado ese primer paso. Desearía haber estado allí para evitar lo que pasó. El 7 de octubre de 1991, Mónica y yo pasamos un día genial juntas. Fuimos a nuestro pueblo natal, visitamos gente, almorzamos y vino a casa a cenar con la familia. A eso de las 11 de la noche, sonó el timbre. Bajé las escaleras y había dos caballeros allí. Nos dijeron que había venido a llevarnos al hospital, que Mónica estaba herida. No sabíamos qué había pasado. Fuimos al hospital y nos llevaron a un cuarto. El doctor llegó después y nos contó las novedades. Mónica había sido apuñalada varias veces con un golpe fatal al corazón. Mi hija había muerto. En el juicio, no solo supimos del abuso económico y emocional, sino de intimidaciones, aislamiento, amenazas y maltratos constantes. Ahora está muerto. Y nada en el mundo puede traerla a la vida. Esa es la historia de Mónica. Quiero decir que lo siento. Quiero preguntar por qué lo hizo. ¿Es que la amaba demasiado? ¿Es esa su definición de amor? La gente a veces se confunde al definir el amor. Muchas veces es autoestima. Si no tienes autoestima, entonces, ¿qué estás buscando en una relación que no consigues de la forma normal que conocemos? Entonces, eso se transforma en una cosa, en control permanente. Si no puedo tenerte de una manera, te tendré de otra, te forzaré a estar conmigo. Eso es lo que hizo. Pero luego Mónica lo dejó, mostró su independencia, se alejó de esa situación. Pero él no pudo soportarlo. Así que si él no podía tenerla, nadie más podría. ¿Qué podría hacer si un amigo estuviera en esa situación? Algo muy importante es escuchar al amigo. No lo repliques, solo escucha. Entonces, si tu amigo no quiere ayuda, puedes ir a buscar ayuda por ejemplo, yendo a un consejero, a un oficial
algo así, incluso en la iglesia. ¿Cómo puedo saber si una relación es abusiva? Lo que quiero que hagan es que piensen y sumen cada respuesta que responden con un sí. En tu relación, ¿alguna vez experimentaste violencia física? ¿Tu pareja te amenazó con dejarte si no haces lo que te pida? ¿Alguna vez fuiste apartado de tus amigos y familia? ¿Alguna vez te fue impedido hablar con el sexo opuesto? ¿Alguna vez te viste obligado a explicar tu paradero? ¿Alguna vez fuiste degradado por tus atributos físicos? ¿Alguna vez te trató como basura o te humilló frente a tus amigos? Si ustedes tienen un sí, solo uno, su relación puede ser abusiva y hay señales de advertencia. Este es el espíritu de Dios. Ayudar a otros para que no pasen por lo mismo que ella. Espero luego que otros aprendan de su experiencia. Es difícil cada vez que cuento su historia. Es como reabrir una herida. La herida todavía está muy fresca. Pero si Mónica estuviera aquí, estaría muy contenta. Bueno, ya escucharon todo lo que dice la señora. Y recuerdan lo que quiero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieren todo lo que les pedí? ¿Sí? ¿Qué les pedí, licenciada, para que todos los compañeros sepan? Las características personales de la víctima y de la relación superior. ¿Qué más? Las circunstancias. ¿Qué más? Nada más. Ok, vamos a hacer el análisis, pero en tanto ¿cómo? No, yo creo que sí, ahorita personales de la relación. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ustedes tomaron algunas notas y van a tener, después de que en una clase, algunos elementos que les están haciendo falta para poder hacer este análisis. ¿Sí?
Bueno, compañeros, recuerden que la clase pasada iniciamos con las teorías de victimología. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Y hablábamos de Mendelssohn en primer lugar. Habíamos comentado algo ya de esta hipótesis que él nos da. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Decíamos que, de acuerdo con Mendelssohn, su primera hipótesis, no se indica una correlación inversa de culpabilidad agresor-víctima. Y después ahí mismo estaba la respuesta de mayor culpabilidad de uno, menor culpabilidad de otro. ¿Sí? Frente a una víctima totalmente inocente vamos a encontrar un agresor totalmente culpable. Sin embargo, también esto que decía por ahí que no puede haber una víctima completamente inocente. Ok. Bueno, pero también tendríamos que tener en consideración que esto es únicamente teórico, ¿sí? Lo dice ahí porque no hay, como lo mencioné hace un momento, una culpabilidad completa y tampoco una inocencia de la misma forma. En su segunda hipótesis dice que las relaciones entre el criminal y víctima tienen siempre, fíjense bien lo que dice, un origen biopsicosocial en la personalidad de la víctima. Por eso yo les decía que ustedes vieran las características de Mónica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y hace una clasificación de víctimas. Yo había comentado con las compañeras antes de que llegaran todos que había una víctima completamente inocente. Y de acuerdo con Mendelssohn, esa víctima completamente inocente es la víctima ideal, es una víctima inconsciente, por ejemplo, un niño. ¿Por qué decimos que un niño es una víctima completamente inocente? Porque no conoce la trascendencia del hecho, ¿o no? Si un niño conocerá la trascendencia del hecho, no. También hay una víctima de menor culpabilidad y esta víctima la conocemos como una víctima por ignorancia. ¿Cómo podríamos decir que es una víctima por ignorancia? Bueno, hay ejemplos que también vienen de la diapositiva que dice que la víctima comete suicidio. ¿Cómo ven? ¿Estoy en la correcta, compañeras, o no? No. ¿Por qué no? Muy bien, veo entonces que sí estamos pensando en eso. Víctima por ignorancia. ¿Por qué víctima por ignorancia? Yo dije hace rato cuando identificaba con el niño que el niño no conoce la trascendencia del hecho, perdón, pero víctima por ignorancia, a ver, digamos. En este ejemplo específico, porque puede ser que la persona no sepa que está embarazada y tenga alguna conducta de riesgo que le provoque la situación del aborto. Pudiera ser, ¿cuál otro ejemplo? Aunque los cambios se notan de inmediato, ¿no? No necesariamente. En algunos casos, y dependiendo de las poblaciones, dependiendo de las circunstancias de la población en que se viva, hay algunas personas, pues ya es muy específico, ¿no? ¿Sí? Tienen una cuestión del periodo menstrual como muy irregular. Ok, bueno, aceptado, licenciado. Otro ejemplo. ¿Podría ser las mujeres indígenas que por falta de información? ¿Qué hacen por falta de información? Por falta de información no se den cuenta que están siendo víctimas de violencia. Exactamente, claro, si habláramos de violencia familiar, porque la cultura le indica que ese debe ser el comportamiento de la pareja. Bien, víctima tan culpable como el infractor. Y ahora sí, viene esto. No, ¿cómo víctima? Estamos hablando de víctima tan culpable como el infractor. ¿Cómo te provoca? Dice, víctima tan culpable como el infractor. A mí aquí me dice el
alguien le ayude, ¿verdad?, a llevar a cabo esa conducta, ¿o no? Por medio de la nutrición. Pero ya no sería, ya no podría ser. Dice ahí la diapositiva, la ruleta rusa. Pues hay muchas personas que sí les gusta jugar a la ruleta rusa y no sabemos si efectivamente el arma esté cargada o no cargada, si tenga más de una bala, si no nada más que una. Suicidio por adhesión. Suicidio por adhesión, por ejemplo, esas parejas que parten el suicidio. O suicidio por adhesión cuando ahora hay unas sectas. ¿Sí recuerdan algunas sectas que cometen suicidio? ¿Todos? Y la eutanasia, ¿ustedes consideran que la eutanasia también pudiera ser víctima y hubiera víctimas en la eutanasia? ¿Qué es la eutanasia? En principio de cuentas, la eutanasia no está permitida. Porque es el ayudar al buen morir. Es el ayudar al buen morir. Y en este caso, pues podríamos poner a otra víctima, un médico. Ah, muy bien. Al médico, a las enfermeras que se ha determinado que ayudaban a bien morir a varios ancianos. Sí, pero ahí la víctima es puede ser una víctima voluntad, porque le puede decir a la enfermera o al doctor que lo ayude a bien morir, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Pues yo no quiero vivir que cambie algo para que ya no sufra yo tanto, sobre todo en esas enfermedades incurables como el cáncer. ¿Sí? ¿Perdón? Pero ahora ya no piden morir, ¿eh? Ahora ya hay mucho, el avance tecnológico los ha ayudado bastante. ¿Verdad, Miguel? Maestra, por ejemplo, hay pacientes que se encuentran, digamos, en terapia intensiva cuando, digamos, llegan accidentados por impacto automotriz y que ya llevan muerte cerebral. Entonces los canalizan al nosocomio y los ponen en el departamento de terapia intensiva. ¿Sí? Y ahí les ponen un montón de oxígenos y un montón de tubos para y ahí, por ejemplo, si el familiar llega, porque ya el paciente no va a poder decir, el familiar dice, ¿sabes qué? Médico, ayúdalo a buen morir. Aquí no ayúdalo a buen morir. Es un mecanismo. Pero, o sea, a veces nosotros tenemos que ver la dice la definición. Aquí, tú eres abogado, licenciado Jesús. Los compañeros psicólogos no son abogados. Y yo te pregunto aquí, ¿existe en el Estado una ley de voluntad anticipada? No. Bueno, les quiero comentar que no se va a poder tomar esa decisión, sin embargo, algunos médicos la toman. Pues lo vamos a decir. Por eso yo dije desconectar, porque esa es la palabra que utilizan. Lo desconectan. Y a veces la persona fallece de inmediato y a veces no. Pero si están administrando algún medicamento, no nos deja completamente sin atención. En esta ley de voluntad anticipada que yo les comento en el Distrito Federal, por ejemplo, es que sí puede la persona determinar si ella quiere que se le siga sosteniendo a través de este avance tecnológico, que le ponen todos los aparatos para que pueda seguir viviendo. Ya no, ella puede decidir antes de que suceda esto, si quiere que lo ayuden, si quiere, por ejemplo, que le den medicamento cuando ya la enfermedad es una enfermedad incurable. Puede decidir que no, pero lo que sí le van a dar son paliativos, no lo van a ayudar a morir, porque la eutanasia es eso, que le pongan algo para que fallezca la persona, y la voluntad anticipada es únicamente decidir que ya no van a tomar medicamentos, que le den paliativos, por ejemplo, si tienen dolor o alguna situación así. ¿Sí? Sí, no van el médico no va a decidir, bueno, ni los familiares tampoco, lo voy a canalizar, es que no me acuerdo los nombres y no soy médica,
¿cómo se le llama todo esto que les ponen para ¿Entubar? que sigan entubar, para que sigan viviendo? ¿Sí? Ya no. Cuando la persona no ha decidido, también la ley explica quiénes podrán hacerlo. ¿Sí? Por ahí hay algunos proyectos para que se legalice la eutanasia, pero todavía no hay nada. Y ahí el médico, pues si lleva a cabo este tipo de actitudes, puede ser el sujeto activo, puede ser el agresor, ¿sí? Hay otros casos en que también la víctima puede ser, la persona puede ser una víctima voluntaria y puede ser víctima por un ajeno. Hablando de médicos, por ejemplo, puede ser que la víctima esté mal, haya adquirido una enfermedad, se le toma la uña, no se atendió y resulta de que no nada más le van a tener que amputar el dedo, sino toda la pierna, para poder salvarle la vida. ¿Sí? Esa persona le pide al médico, bueno, baje la pierna, y el médico le dice, te vamos a tener que cortar la pierna. Es víctima, ¿o no? Es víctima porque va a perder la pierna. Pero no hay delito. No hay delito porque el médico le va a salvar la vida. Y es con su consentimiento, ¿sí? Pero hay víctima, ¿o no? Porque una persona que pierde una pierna es una víctima. ¿O no? ¿No hay delito? No. Víctima más culpable que el infractor. Víctima más culpable que el infractor. Víctima provocadora, su conducta incita al infractor a cometer la infracción. A ver, aquí dice, fíjense bien, esta víctima, a ver, víctima más culpable que el infractor. ¿Habrá una víctima más culpable que el infractor? Una fiesta en el sentido contrario que viene con todo el tiempo causando un problema y no tenemos que atravesar. Ay, pero es que tiene mucha pericia manejar la bicicleta o la moto, ¿o no? ¿Y quién fue el culpable? Pues el conductor del carro que nos dijo, ¿o no? Puede ser una víctima provocadora porque su conducta imprudente lo lleva a ser arrollado, ¿cierto? Sí. Pero aquí no hablamos de esa conducta, es una víctima imprudente, porque este señor va manejando sin la precaución, es una víctima imprudente, una víctima provocadora, dice la diapositiva, su conducta incita al infractor a cometer la infracción. Y bueno, un conductor que va manejando y se le atraviesa la moto, pues yo no creo que él quiera atropellarlo, entonces vamos a tener que decir que ese ejemplo no lo podemos aceptar. Lo podemos aceptar cuando es por imprudencia, ¿sí? Maestra, podríamos poner, por ejemplo, a un conductor que va conduciendo su vehículo en motor en estado de ebriedad. Pero ahí no es, la víctima no provoca a ese conductor ebrio. ¿O sí lo está provocando? No, pero sí. Pero aquí hablamos de la víctima provocadora. No hablamos de aquel sujeto que bebe para poder llevar a cabo la presión del delito. ¿O no? ¿Cómo? Dice la compañera, a ver, fíjense bien, en lesiones por riña. ¿Por qué? Pues sí, porque por ejemplo, si yo estaba bien y alguien viene y me provoca, yo era la víctima, pero lo que me está diciendo tanto yo me hago la víctima. Te provoca. ¡Mátame, mátame! Así. Bueno, lo que pasa es que, fíjense bien, dice víctima provocadora. ¿Quién así querrá realmente perder la vida? Les voy a poner un ejemplo. Tomando antes de la compañera. En un operativo, en un operativo
el delincuente va huyendo, sigue el policía detrás de él y sí le dan un balazo en la pierna, el sujeto cae y aparentemente ya no tiene arma, ya no tiene pistola, ya no tiene nada, pero aunque estaba lesionado podía haber agredido al servidor público. Entonces llega el servidor público y le apunta con la pistola. Y el delincuente, mátame, pero además de estarle diciendo esas cosas, se las dice con palabras altisonantes. Y el policía no tiene ese control ni ese poder de discernimiento para no hacerlo. Se deja llevar por la agresión verbal que le está llevando a cabo el delincuente y le dispara. Y si lo mata. Entonces el policía pues tiene que estar frente al juez porque el sujeto ya estaba aparentemente sometido. No lo habían asegurado, pero ya no podía pararse según esto. Pero nosotros no sabemos si al momento de que el sujeto cayó tuvo la oportunidad de sacar otra arma que estuviera escondida. Pero la forma como le estuvo diciendo al policía, bueno, yo me pongo de parte del policía. El victimario, que fue el policía, no tuvo ese control para poder decir, no, te voy a asegurar y te presento ante la autoridad. Y él fue el victimario. Ahí sí la víctima provocó que le diera muerte al policía. ¿Sí? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Bueno, estuvo la provocación, pues estuvo bien, pero porque ya el agresor, o sea, la persona que le estaba pidiendo que lo matara estaba indefenso. Aparentemente estaba indefenso y aquí hay otra situación, ¿verdad? Tendríamos que ver cómo terminó el asunto, pero sí, esta víctima sí provocó a su víctima de la justicia. Por ejemplo, pues un allanamiento de morada, aunque me fuera a las 3 de la madrugada al baño. Yo de repente me salí que hay alguien. Yo no voy a adivinar qué intención tiene ese cuarto. Saco por decir algo con la pistola y le doy un balazo, ¿no? ¿Y no averiguas? No. ¿No averiguas quién es el que entró a tu jardín? Digo, no precisamente lo tengo que privar de la vida, pero habiendo algo, no se lo lesiono. Pues pudiéramos aceptarse, la verdad. Sí. Pero también no podríamos ver, porque si es un ajeno, pues tendrías que ver que no haya exceso de defensa propia o que sea, porque ¿a qué se metió a tu casa? Justamente eso digo yo. Digo, hay varios bienes jurídicos que a mi consideración protejo. Por ejemplo, mi familia. Si hay alguien ajeno en mi casa a 3 de la madrugada, evidentemente no creo que tenga buenas intenciones. Pero el compañero refiere que vea a la persona en el jardín de su casa. Pero también hay que ver las circunstancias, a ver si hay puertas o hay seguridad, porque hay lugares, hay domicilios que no hay puertas, entonces cualquiera se puede meter, ¿verdad? Yo creo que ahí pues, estaría un poquito más de pensar, pero si ya para que vea la persona a las habitaciones, yo creo que ahí sí ya hay Aquí dice el compañero. Es que hay allanamiento de morada con violencia sin violencia. Es allanamiento de morada. A ver, digamos. No discutamos si es allanamiento de morada o sin violencia. El compañero dice, alguien ingresó a mi domicilio y como está la situación en el país, yo tengo temor por mi familia. Y mi obligación como jefe de familia es defender. Pero aquí él no se pone a pensar en las consecuencias de esta conducta. ¿Sí? Que va a haber una víctima, pues va a haber una víctima. Él dice, lo provocó, él es una víctima provocada de esa persona porque ingresó sin permiso. No,
y luego a las 3 de la mañana. Y luego a las 3 de la mañana. ¿Cuál 3? Menos, ¿no? Cuando pase por ahí se va a llorar. Yo le dije que había que ver las circunstancias, servidor público también. Y yo le dije, la víctima estaba provocando al policía, servidor público, con palabras altisonantes. Y también dije que el servidor público no tuvo la capacidad de discernir. No, así nosotros tendríamos que ver también que apenas en esta época se está capacitando a los policías y se les está tratando de inculcar todo esto, de cómo permitan. Aquí vemos la situación, cómo va cambiando el servidor público. Cuando nosotros vemos a los policías, lo primero que pensamos es que tienen que proteger. Y en la actualidad vemos que los policías tienen que capturar a las personas y respetar sus derechos humanos. Ellos, el agresor, lleva a cabo la conducta delictiva y el policía tiene que, cuando lo asegura, tiene que respetar sus derechos humanos. Tiene que, por eso dije yo que supuestamente el agresor no tiene armas. El policía en la actualidad licenciado, quiero decirle que está siendo capacitado para que él aprenda todo esto, para que él cuando lleve a cabo alguna situación de esa naturaleza tenga sí se vaya a hacer. Pero igual. A ver, otra vez, por favor. Bueno. ¿Ya me escuchan mejor? Para allá se agarra. Bueno. El policía está recibiendo capacitación para que él pueda llevar a cabo el aseguramiento de las personas sin ciudadanos, pero también son seres humanos, también son personas. Lo más justo hasta donde pueda. No logró discernir entre lo que tenía que hacer para cumplir su deber y no hacer caso de la provocación. Somos personas. Aquí me gustaría que nosotros no nada más dijéramos el servidor público tiene que hacer esto. Cuando usted dice que el policía tendría que actuar de manera correcta. ¿No son los cambios de la bocina? Tiene que actuar de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta de que tendría que actuar este policía? Controlar sus emociones, haber sido capacitado y haber aprobado todos esos cursos. Pero díganme, compañeros, ¿cuántos policías han sido capacitados en el Estado? ¿Hay una capacitación constante? ¿Han aprobado todos los exámenes? ¿Se elige a la persona de acuerdo al perfil que se está solicitando? No. ¿Quiénes a veces son policías? Los rateros. Tengo que aceptar que el servidor público debe llevar a cabo su labor de manera adecuada. ¿Sí? Lo que yo quería definir es que el instrumento viene ese ejemplo como el instrumento desde mi punto de vista. Yo no creo que se llame. Bueno, usted viene que estás hablando. No creo que estaba hablando. Dije nada más que tendríamos que ver cuáles son las consecuencias de su conducta. Porque cuando nosotros llevamos a cabo ese tipo de conducta, sabemos que podemos herir en la pierna y la lesión no puede ser de muerte. Pero también podemos privar de la vida. Y aun cuando sea dentro del domicilio, ahí como
independientemente de que él estuviera defendiendo a su familia. Eso es lo que yo quería, o eso es lo que tendríamos que haber dicho, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque el compañero privó de la vida al delincuente, en el extremo. Pero ni era delincuente, ni había entrado a robar. Era un ebrio, que no sabía, por esa intoxicación que tenía, no sabía ni dónde se metía. No tenía armas. El compañero lo privó de la vida con un arma de fuego. Y ahí tendríamos que ver la situación, ¿cierto? Sí. Hay cosas que nosotros tendríamos que pensar más allá antes de llevar a cabo una política de esta manera. ¿Sí? Bueno, también la víctima por imprudencia, que ya decíamos, lo que aquí siempre diciendo la compañera, víctima por imprudencia, determina un accidente por falta de control en sí mismo. La compañera decía que el motociclista va y es atropellado. Él es imprudente porque está confiando en su pericia, pero se olvida de que va en una vía de alta velocidad, ¿no? Y a lo mejor, bueno, ¿sí o no? Sí. Okay. ¿Víctima más culpable o únicamente culpable? Víctima infractora, cometiendo una infracción, el agresor cae a la víctima. Fíjense bien lo que está diciendo y aquí cabe perfectamente el ejemplo del compañero. ¿Ya se dieron cuenta? Víctima infractora. ¿Qué hizo el sujeto que se metió a casa del compañero? Dice el compañero, sí, se metió a mi casa. Cometió una infracción, cometió un delito, yo no sé para qué se metió. ¿Sí? Pero resulta de que ese agresor cae a la víctima. ¿Por qué cae la víctima? Por las circunstancias del hecho. Por las circunstancias del hecho. Porque el compañero tenía que defender, y aquí el compañero, ahí mismo lo dice la diapositiva, va a alegar legítima defensa. Ah, pero hubo exceso de legítima defensa. ¿Por qué hubo exceso de legítima defensa? Porque el compañero tenía un arma de fuego. ¿Sí? Y el infractor no. Por eso les digo que hay que pensar mucho en estas cosas, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, aquí sí hay una víctima más culpable que el agresor. El agresor resulta de que fue el compañero. ¿Sí? A ver, ¿está bien? Por decir, el ejemplo que ponía el policía, ahí también no quería como el agresor se volvió víctima. Sí. También. Sí podría ser un ejemplo de esto que se mencionó. Pero no, porque ahí hablábamos de víctima. ¿De qué tipo de víctima estábamos hablando cuando decíamos del policía? Más culpable que el infractor. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y acá hablamos de la víctima más culpable que culpable. Pero por decir, si dice cometiendo una infracción, el agresor caía víctima, aquí el agresor era, bueno, al que mató el policía, ¿no cayó como víctima también cuando el policía lo mata? Sí, pero lo estaba provocando. ¿Por qué lo estaba provocando? Porque le estaba diciendo, mátame, mátame. ¿O no? Esa es la diferencia. Pues esa es muy leve la diferencia. Y si yo no hubiera puesto así, mátame, y con su lenguaje soez y así todo provocando, pues que sí le disparara. ¿Sí? Bueno. Pero pues ella, yo digo que tiene que ver psicológicamente con la policía, porque bueno, en ese ejemplo, diciendo que el delincuente le empezó a insultar, a decirle, no sé, a incitarlo mediante palabras muy obscenas, yo creo que los policías, entre los compañeros, se ofenden más sí mismos, porque cuando sucede incluso, los policías incluso van atacando a las víctimas o a quienes van a detener, hablándoles con una... Entre ellos, pues qué lástima que no trae un
video que tengo donde se lleva a cabo un operativo. Donde se lleva a cabo un operativo y la presión a que se someten los trabajadores de los servidores públicos es muchísima. Ellos van sabiendo que muy probablemente no van a salir vivos de ese operativo. Por eso yo digo que hay que entender que son personas. Y si en este operativo sí hubo compañeros que decían cómo lo estaban explicando el delincuente. Pero cuando llegan a cabo un operativo, la situación es tremendamente fuerte para los policías. Tremendamente. No se imaginan cómo es. Cómo se habla entre ellos, cómo les habla el comandante. Pero no es con el afán de... O a veces entre ellos son de que yo me meto con tu mujer, con chicas. Ellos son cuestiones personales, están relacionadas con eso. Pero yo digo, así en este caso, así puse ese ejemplo de los servidores públicos. Y yo les quiero decir también que sabemos que los servidores públicos, sobre todo los policías, no tienen una buena fama entre la sociedad. Se han llevado investigaciones para determinar cuál es la credibilidad que tiene la sociedad hacia los servidores públicos policiales. Y definitivamente, pues es nula, casi todos reprueban. Pero eso no nada más es culpa también de los servidores públicos porque son corruptos, dicen ellos, porque son agresores. Aquí tendríamos que ver mucho también del ámbito social. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta política? No los defiendo, por favor. Quiero que quede claro que yo no los defiendo porque yo no creo que aquí haya una sola persona que no haya sido víctima de un servidor público. Pero también tendremos que ver las circunstancias, ¿o no? ¿Sí? Bueno, incluso nosotros mismos, cuando les voy a decir algo, cuando yo trabajaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y atendía a víctimas, a veces me gritaban y me decían, yo no hubiera venido aquí, usted no sirve para nada. Y ya me voy. A mí me están viendo porque no sirve para nada. Y un señor que quería que yo fuera por mi credencial de la Comisión de Derechos Humanos a ver a su esposa y le dijera, si tú no permites ver a tu hija por parte de su papá, te va a ir mal. Ahora otro señor que quería que él se divorció de su esposa. Cuando se divorció, la señora le tuvo que dar pensión alimenticia porque él no trabajaba porque estaba enfermo. Se compone, la señora va al juzgado, ya la pensión alimenticia, como el señor ya trabajaba, deja de surtir efectos. Y él tiene que darle pensión alimenticia para la niña. El señor, muy enojado por esta situación, porque ya se había pasado, y él va y me dice, quiero que vayan con el juez y le digan al juez que mi niña tiene que quedar bajo mi custodia. ¿Por qué? Porque yo no tengo dinero para pagar la pensión alimenticia. Y así, si ella queda bajo mi custodia, con ese cinismo, entonces me tendrá que dar ella dinero a mí. Pero señor, no, es que ya mi esposa actual me dijo que la vida. A ver, y nos gritan y nos dicen una serie de cosas y realmente a veces hacemos lo que podemos, pero pues sí somos víctimas, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos con las víctimas. La víctima simuladora. Víctima simuladora. El acusador que premeditadamente o irresponsablemente coja al acusado recurriendo a cualquier maniobra contraria a hacer caer a la justicia de la ley. Y ahorita estoy hablando de las cosas familiares y creo que sí sería bueno. Hay muchas mujeres que dicen los señores
que hacen una acusación falsa porque van ante el juez y le dicen: Señor, mi esposo abusó de mi hijo. Porque eso no es cierto. Hay muchos casos que se ha descubierto efectivamente que no es cierto, pero no son la mayoría. Así es de que ahí pudiéramos decir una víctima, y además adiestran a la niña, porque si la adiestran, tú tienes que decir esto. Y la niña lo hace. ¿Sí? ¿Y a la niña qué le pasa cuando está la mamá? Tienes que decir que tu papá es esto. Y tienes que hacer lo que pasa con la niña. Psicólogas, ¿qué pasa con la niña? Llega a creerlo, llega a imaginar que todo, ¿verdad? Ustedes díganme, yo no sé, yo les pregunto a ustedes para que me respondan desde su experiencia. A ver, psicóloga. A ver, pues de tanto que se repite una conducta, pues es evidente que se aprende, ¿no? Y como dice el dicho a veces mentiras se hacen verdades, ¿no? Porque se lo creen. Incluso ya hasta a lo mejor lo imaginan, ¿no? De que sí pasó. Ahora, es un mal ejemplo porque también podemos poner otro ejemplo. Yo recuerdo una compañera hace muchísimos años que ella decía que caminaba por la calle y veía un sujeto, que ese sujeto la seguía, incluso un le llorando, y que le había dejado, que porque ella iba caminando y la tocó. Y bueno, pues estábamos muy preocupados porque sí pudiera ser un sujeto que no la tocara, sino que la veía más severamente. Y fuimos a donde decía ella, y la verdad es que el sujeto para nada. Y luego alguien dijo: vamos a observarla. Ella pasa todos los días por ahí. Y el sujeto ni la miraba. Y ella llegaba, a pesar de que el compañero dijo: no, pues es que ya viene detrás de ella y nada pasó. Más de una semana estuvo el compañero viendo a ver si efectivamente le hacía algo a este sujeto a la compañera. Y el sujeto estaba ahí, era de estos que viven ahí, pero no, ni se mueve. Y ella llegaba llorando: es que no me entienden, es que me agreden, me tocan. Esa es una víctima, no es cierto. Y yo nunca me hubiera puesto a pensar en ese tiempo que existiera. Y lloraba, realmente lloraba. Pero bueno, aquí... Nada más como dato, sí existe la ley de voluntad nacional del Estado. Muy bien. Entonces aquí vemos que también Mendelssohn agrupa a todas sus víctimas en tres partes. La víctima inocente dice que no hay provocación ni otra forma de participación en el delito más que la puramente victimaria. Él opina que debe aplicarse a la pena integral al delito. En el segundo grupo, pues ubica a la víctima provocadora, a la imprudencial, a la voluntaria y a la víctima por ignorancia. Y en estos casos opina que la víctima colabora en mayor o menor grado y en ocasiones intencionalmente. Por tanto, debe disminuirse la pena al criminal en el grado en que participó en el delito. Tercer grupo, la víctima agresora, simuladora e imaginaria. Y en estos casos la víctima comete el hecho delictuoso o es que no existe, por tanto el inculpado debe ser absuelto. En el ejemplo que ponía de la compañera, pues ni siquiera se presentó la denuncia, porque antes de presentar la denuncia alguien fue a ver si esto ocurría. Bueno, aquí se hace una serie de críticas a esta clasificación. Dicen que es completa y práctica, pero toma en cuenta solo a la víctima individual, no contempla a todas las víctimas de los ejemplos. ¿Sí? Recuerdan ustedes que había diferentes tipos de víctimas, ¿verdad? Que incluso hablábamos de grupos. Se refiere a categorías legales y el punto en cuestión es de culpabilidad como fenómeno
como fenómeno jurídico, no psicológico. Tiene una gran importancia no solo para la victimología, sino también para las aplicaciones victimológico-jurídicas y jurídico-penales, ya que se desprende del grado de responsabilidad del delito. Y nos indica que tal culpable puede ser la víctima en la comisión del delito, restándole esta responsabilidad ambiental. Y nosotros, si fuéramos victimólogos, diríamos que la víctima pues no es culpable, ¿verdad? ¿Sí o no? Y bueno, aquí también encontramos esta clasificación de Bongetti. Él hace una clasificación diferente a la que hace Mendelsohn. Él califica a las víctimas por sus características para ser más victimizables. Dice que el joven es débil, que la mujer también puede ser débil, el anciano está incapacitado de diferentes formas, los débiles y los enfermos mentales, drogadictos, alcohólicos y otras víctimas potenciales por problemas mentales. Los inmigrantes, las minorías y los tontos están en desventaja con relación al resto de la población. Aquí, yo creo que aquí Argentina con los niños, ¿o no? Bueno, también habla de algunos tipos psicológicos. Y esto, pues aquí las compañeras psicólogas nos podrían ayudar muchísimo. El deprimido, por ejemplo, aquí tienes la psicóloga. Ay, licenciada. El deprimido. Estaba en el instinto de conservación, se pone constantemente seguido. Pues no sé, cuando la persona viene en una situación de violencia, la mujer en este caso, pues viene desvalorizada, muy angustiada, preocupada, pero básicamente pues muy triste, o sea, llora constantemente. En algunos casos podría no saber qué hacer, si llega a pensar en quitarse la vida, pero bueno, en mi experiencia no me ha pasado hasta ahorita, pero sí llega a pasar en algunos casos por la situación. Psicólogas. El ambicioso, deseo de lucro y avaricia lo hace fácilmente victimizable. Pues que en este mismo deseo de obtener y de tener más cosas pierde el sentido y puede llegar a ser también la víctima, ¿no? Al que se descubra, no sé si estaba con fraude, ya ella se victimizado, ¿no? Sí, aquí en el inicio del ambicioso nosotros encontramos varias víctimas. Recuerden estos fraudes que se cometen a gran escala, que engañan a las personas y bueno, prometiéndoles grandes ganancias de su dinero y lo único que consiguen es que se los roben. El lascivo. ¿Qué psicóloga? Yo pensé que había muchas psicólogas. Dice, el lascivo principalmente víctimas de delitos sexuales que han provocado o seducido. Pues a lo mejor es que va a depender mucho de su crecimiento, ¿no? El ambiente en el que vivió, lo que observó, y a lo mejor esas conductas que aprendió dentro de, o lo van a llevar a que, como refiere, a provocar, a seducir de una forma a lo mejor inconsciente, ¿no? Y ya ha sido aprendido desde a lo mejor la niñez. ¿Otra psicóloga? Ay, perdón. ¿Otra psicóloga? El solitario y el acongojado bajan su defensa en busca de compañía y consuelo. Bueno, pues aquí el solitario entiendo que tiene baja autoestima y por sentirse solos como por ejemplo las mujeres, algunas mujeres que son golpeadas se sienten solas. Yo tengo un caso de una beneficiaria que fallecieron sus papás y ahorita tiene su esposo la golpea, le quiere quitar a su bebé
caso que nadie la acompaña. Entonces, por no estar sola, está sufriendo de violencia. solitarias son las que tienen que recaer la violencia. O sea, yo ahí sí no estoy a favor, porque pues entonces se le está recayendo la culpabilidad y volvemos a los tipos de violencia, que yo también estoy completamente de acuerdo. Cuando nosotros estamos viendo estas tipologías, debemos de tener en consideración la época en que fueron creadas. Creo que esto ya lo habíamos mencionado la clase pasada. Son, de todas maneras tendríamos que conocerlo, licenciada. No estamos de acuerdo. Y yo también decía, ¿habrá una víctima culpable? Y lo dije hace un momento. Yo creo que nosotros estamos en contra de esto. Como victimólogos le creemos a la víctima. Y estas tipologías fueron creadas en el siglo pasado. La victimología mencionada en la clase anterior es de reciente creación o aceptación. Incluso se manejaron los diferentes grupos, los que estaban en contra de la existencia de esta disciplina, los que piensan que debe de ser una rama de la criminología y los que están a favor de que exista la victimología. Por supuesto, no quiere decir esto que tengamos que aceptarlo y seguir al pie de la letra estas clasificaciones. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero sí tendríamos que conocerlas. ¿Sí? Que los pacientes lleguen. Ah, perfecto. Ok. La licenciada dice que no está de acuerdo y que se pierde tiempo. Y podríamos consensar para que sigamos más adelante. Porque también vienen otras clasificaciones de víctima y que si no están de acuerdo, pues ya pasamos. No hay ningún problema. ¿Sí? Y no quisiera que eso fuera una situación de polémica, porque entonces perderíamos mucho tiempo. ¿Sí? Aquí lo único que hacemos es ver lo que se hizo en un principio, porque también mencionábamos en la clase pasada cómo la víctima permaneció en el olvido. ¿Sí? Pero yo estoy leyendo el que continúa. Yo opino que no son como requisitos lo que estamos leyendo. ¿Continuamos o no? Yo les pido que no hagamos esto una polémica. No es situación de que digamos esto es lo que está pasando en la actualidad. No. Estas son tipologías que se crearon. Y que bueno, así como se crearon estas, se van a crear otras. Y yo les dije a las compañeras en la mañana, lo mencioné en la clase pasada, que el artículo 4 de la Ley General de Víctimas solo menciona 3 tipos de víctimas. ¿O no? La víctima directa, la víctima indirecta o secundaria, que es el ofendido, y la víctima, la probable víctima, que decíamos que esa víctima es quien se atreve a intervenir cuando alguien parece que va a ser victimizado. ¿Sí? Y podríamos leerlas. Pero esto no quiere decir que tengamos que estar revisando esto si ustedes no lo quieren revisar con toda
tranquilidad no lo revisamos. No estoy de acuerdo tampoco en las tipologías y se los dije también. ¿También se los dije o no? Sí se los dije, licenciada. Pero bueno, ustedes deciden, compañeros. Son las 11 y vamos a tomar un receso únicamente de 15 minutos, por favor.